Bien, buenos días, señoras y señores. El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular INESTIC, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, se honra en darles la más cordial bienvenida al panel titulado Los principales desafíos que enfrenta la región del Caribe en la pospandemia. Tenemos el honor de que nos acompañen la señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica, quien está en representación del señor José Rafael Espaillat, embajador rector de este instituto. También saludamos al señor José Gabriel Martínez Borrás, docente de maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, quien además es nuestro panelista. También saludamos la presencia del señor Jesús Díaz, vicepresidente de ALAS y presidente del comité organizador del 34º Congreso ALAS RD 2024. También saludamos la presencia de la señora Nicauli Vargas, encargada de Relaciones Internacionales del INESTIC. Asimismo, saludamos a los señores miembros del Consejo Académico, señores funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, del INESTI, señores embajadores, señores directores y encargados de departamentos. Gracias por estar con nosotros. Para iniciar formalmente, vamos a recibir las palabras de bienvenida a cargo de la señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica de esta institución. Buenos días a todos y todas. Señor José Gabriel Martínez Borrás, docente de maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, PREAC, y es quien es nuestro panelista invitado de hoy, nuestro conferencista invitado. Señores miembros de la mesa de honor que me acompañan, la señora Nicauli Vargas, encargada de Relaciones Internacionales, los profesores Giovanni Báez y Jesús Navarro, docentes de esta institución. Se encuentra en el público de manera virtual la doctora Mariana Aparicio, quien compartirá algunas reflexiones en este panel, acto seguido la presentación de la conferencia. La doctora Aparicio es una connotada mexicana que es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien preside el Observatorio de Estados Unidos en la UNAM. Señores Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo y financiero, señores miembros del Consejo Académico del INESTI que siempre nos acompañan, señores funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores, directores, encargados de departamentos, estudiantes de la maestría en Diplomacia y Servicio Consular del INESTI, distinguidas personalidades, invitados especiales. Quiero hacer una mención especial a los funcionarios de la Dirección de Relaciones con el Caribe que nos están acompañando en este encuentro, del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos acompañan en este encuentro. Señoras y señores, en nombre del rector, embajador José Rafael Espaillat, permítanme darle la más cordial bienvenida a esta conferencia panel que vamos a tener en la mañana de hoy y que lleva por título Los principales desafíos del Caribe insular en la pospandemia. Esta actividad forma parte del conjunto de actividades a las cuales se ha comprometido y está compartiendo el INESTI en el marco del 34 periodo de sesiones del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS RD 2024, que se celebra en esta semana en República Dominicana. Como bien ustedes han participado, nosotros tuvimos la semana pasada una jornada de 2 días precisamente analizando los retos, los desafíos de América Latina en la contemporaneidad. Tuvimos estudiantes, tuvimos investigadores de la Red de Estudios de Posgrado de América Latina y el Caribe, quienes estuvieron trabajando en el INESTI en torno a los principales problemas que tiene la región
pero también los principales aportes o posibles soluciones a los temas que enfrenta la región. Por eso nos sentimos tan complacidos de que esta actividad se realice en los salones de INESTI. Para el INESTI, como institución de educación superior especializada en los temas de relaciones internacionales y diplomacia, es de mucha importancia poder reflexionar sobre la situación del Caribe insular. Es el Caribe del que formamos parte. A veces no nos sentimos tan caribeños, pero somos el Caribe. Estamos en el centro del Caribe. Y ese Caribe insular que tiene una realidad particular después de la pandemia del COVID-19 de 2020. Entonces, para nosotros es importante poder sacar este tiempo y reflexionar cuál es el impacto que tuvo la pandemia en la región, cuáles fueron las dinámicas internas, qué tuvieron que hacer nuestros países para enfrentar la situación de la pandemia, pero también poder proyectar y vislumbrar cuáles son las secuelas que ha dejado la pandemia. La pandemia no solamente nos dejó secuelas de una mayor fragilidad emocional en la región, sino que la pandemia ha dejado secuelas que pueden ser incluso cuantificadas en este momento con lo que está pasando. Entonces, por eso es que esta reflexión en un Caribe que es área de confluencia, como decimos siempre, de luchas interhegemónicas, pero además un Caribe que es variado, que es diverso, que tiene una confluencia de etnias, razas, culturas, lenguas. En este Caribe es importante ver y analizar, y es lo que tanto nuestro conferencista invitado como nuestros panelistas, a los cuales agradecemos, tendrán la tarea de acercarnos esta mañana. ¿Cuál es la situación? Nosotros esperamos como el INESTI y como parte de las instituciones que coauspician el 34 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, que se celebra en República Dominicana, que estas reflexiones nos ayuden a vislumbrar los caminos por los cuales el Caribe puede salir de la situación y además a reconocer cuáles son las iniciativas que con mucha moderación y a veces con un ritmo lento se están dando en la región y que pueden ayudar a superar la secuela de la pospandemia. Pero además, como será tema de análisis esta mañana, ¿cuáles son los impactos que en la región del Caribe tienen las potencias externas? Un Estados Unidos con un nuevo presidente desde el día de ayer, un China con un crecimiento considerable, una Europa que luce frágil, pero que tiene una relación importante con el Caribe. Así es que muchas gracias, agradecemos que ustedes saquen este tiempo, tanto los que están conectados en el exterior del servicio exterior como ustedes que están presenciales y a nuestros invitados y panelistas por este tiempo que nos dedican esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de la señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica, y de inmediato pasamos a escuchar las palabras de la señora Nicauli Vargas, encargada de Relaciones Internacionales del INESTIC, quien tiene a su cargo la presentación de nuestro conferencista invitado. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan hoy día. En aras del tiempo, voy a hacer mío los vocativos y salutaciones de quienes me han precedido en la palabra. Paso a presentarles la semblanza profesional de nuestro conferenciante invitado. El doctor José Gabriel Martínez Borrás es analista, docente e investigador en temas de política, historia y relaciones internacionales. Posee una licenciatura en Historia Mundial, una maestría en Relaciones Internacionales por la City University of New York, CUNY, un máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad del País Vasco y un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona con especialización en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Se especializa en investigación y docencia en temas de economía, política global, desarrollo y derecho internacional, diplomacia, organizaciones internacionales, en particular sobre las asimetrías comerciales globales y el impacto del libre comercio sobre las políticas de desarrollo. Es analista de la política exterior y relaciones de Estados Unidos
y la República Popular China. Investiga temas como la tecnología y las relaciones internacionales, resolución de conflictos y la crisis ecológica global. Como parte de su trayectoria profesional, se destacan su labor como cooperante vasco en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en San José, Costa Rica, su labor como profesor en la Universidad de Relaciones Exteriores de la República Popular China, la Universidad Oficial del Ministerio de Exteriores en Beijing, la CFAU por sus siglas en inglés, y su amplia experiencia tanto en la dirección de programas académicos como en el diseño curricular en temas de estudios internacionales y comunicación global para diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas. El doctor Martínez Borrás es en la actualidad coordinador y docente de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, institución vinculada al INESDIC desde el 2015 y con la cual deseamos seguir estrechamente colaborando. Es además docente en el programa de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. En ambas universidades imparte cursos sobre relaciones internacionales. Ha sido un profesional clave en la fundación de varias asociaciones cívicas ligadas a sus temas de experticio, entre las cuales se destacan el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, ICEPI, y la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales, APRI, siendo hoy día en esta última miembro de su junta directiva. Sus artículos científicos han aparecido en importantes publicaciones y revistas arbitradas y además sus contribuciones como analista y columnista de política internacional pueden leerse en el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Recibamos con un aplauso a nuestro conferencista invitado de este panel sobre el Caribe insular, el doctor José Gabriel Martínez Borrás. Bien, buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a INESDIC por esta, ¿verdad? Me siento muy honrado por esta invitación. Me parece, ¿verdad?, que con la presentación lo comentaron todo. Para nosotros, por lo menos, yo represento varias instituciones aquí el día de hoy. Algunas de ellas fueron, ¿verdad?, o todas de ellas fueron mencionadas en esa presentación. Y obviamente, pues me hago a disposición de INESDIC para entonces continuar la participación. En particular, tengo que mencionar, antes de comenzar, que esta presentación tiene como un giro una perspectiva de economía política. Nos vamos a limitar esencialmente al Caribe insular. Después podemos abrir el espacio también. Sé que ayer o antes de ayer hubo una elección en los Estados Unidos, hubo también una elección en Puerto Rico, pero sin duda, ¿verdad? La elección de Estados Unidos pues deja mucha tela para cortar y yo aquí entonces me limito esencialmente a hacer una mirada al Caribe insular y a los problemas de la economía política general. Por ende, si después tenemos tiempo y quieren, pues podemos seguir profundizando con relación a temas de política internacional como tal, ¿no? Bien, sabemos que el crisis hay una especie de crisis en el orden internacional contemporáneo. Vamos a concentrarnos hoy esencialmente en el tema de la pandemia y la guerra ruso-ucraniana y cómo entonces ha impactado el Caribe insular. Sin duda, y ahí lo vuelvo a comentar, este debate sobre también lo que puede ser el impacto del conflicto Palestina-Israel y la rivalidad China-Estados Unidos, que por lo general ¿verdad?, tiene diferentes dimensiones. Nos vamos a concentrar en las primeras dos con relación a específicamente una mirada estructural a la situación económica del Caribe insular. O sea, que nos enmarcamos en todo este tema sobre cómo nosotros debemos empezar a hacer un análisis de ciertos actores globales que han empezado a tener un importante auge, como el caso de la República Popular China o diferentes actores globales, ¿no? Yo creo que todo el tema, por ejemplo, de que hace poco se dio la última reunión de BRICS, ¿verdad? Y el posible impacto que se tenga en la arquitectura internacional financiera, yo creo que es un tema sumamente interesante que podemos entonces tratar de discutir un poco cómo eso pudiese afectar al Caribe insular como tal, ¿no? Así que, ¿qué espacio debe tener América Latina y el Caribe con relación a estos cambios, ¿verdad? Todo el debate sobre el multipolarismo y lo que eso puede implicar. Ahí les presento varias opciones. Yo creo que esto está sujeto, ¿verdad?, a que cada estado-nación, ¿verdad?, como estado soberano, de alguna manera decida cuál es su mejor posición ante estos cambios internacionales. Sin embargo, una de las cosas que queremos enfatizar hoy es el debate sobre el funcionalismo, el neofuncionalismo y la importancia de la integración regional, ¿verdad? Sin duda,
como, sin duda, como región, yo creo que hay mucho que discutir con relación a esa integración que pudiese entonces tener un gran impacto. Tengo también que mencionar, el Instituto Caribeño de Política Internacional pronto va a publicar un volumen que es un análisis hecho por diferentes autores. Algunos, la mayoría son puertorriqueños, pero hay varios autores, un colega trinitense que se llama Nambour Deal, de quien entonces adopto muchas de las ideas que él esboza en esta presentación, y también un colega cubano, Antonio Romero Gómez, de quien también surte una gran influencia entonces en la presentación de hoy. Bien, en el Caribe insular obviamente pues tenemos una condición, ¿verdad? Por llamarle así, de economías pequeñas, y también se nos encaja dentro de lo que se llaman los pequeños estados insulares en desarrollo. Esto va a tener definitivamente un impacto muy específico en todo lo que ha sido el tema de la pandemia, y esencialmente también el comienzo de lo que fue el conflicto ruso-ucraniano, que parece ser, ¿verdad?, que está entrando en una etapa quizás terminal. Eso también lo podemos discutir luego. Sí, entonces hablamos un poco de lo que sería en lo que dice aquí el análisis de impactos de shocks externos, dado las características estructurales del Caribe insular. Tenemos entonces que considerar que tenemos unas características muy particulares, como con unos mercados internos limitados. Nuestras exportaciones son esencialmente concentradas en unos productos particulares, y eso vamos a ver el impacto en general, que eso está incluido obviamente que somos altamente dependientes de importaciones para mantener, ¿verdad?, unos niveles de consumo, que a su vez va a tener un impacto también en elementos de la deuda, ¿no? Así es que, como dice ahí, ¿verdad?, la combinación de estos factores determina una elevada dependencia y vulnerabilidad externa. También las economías y naciones del Caribe insular manifiestan lo que sería una baja productividad y altos grados de informalidad laboral en sus estructuras productivas. Esto entonces también se caracteriza porque son poco diversificadas en ese contexto. Y por ende, ¿verdad?, hay una gran dependencia en áreas como el sector de viajes y turismo, que evidentemente va a tener un impacto con lo que fue la pandemia, que lo vamos a ver también en detalle. También, estoy aquí, bien, son economías con un limitado espacio fiscal, el resultado de insuficientes ingresos presupuestarios ante la necesidad de un mayor gasto público. Vamos a ver que nuestros límites, ¿verdad?, de políticas fiscales, y también vamos a hablar un poco de las políticas monetarias, pues entonces es una característica que sin duda limita algunas de las respuestas generales, ¿no? Por ende, ¿verdad?, como resultado de crecientes déficits fiscales, el Caribe insular acumula altos niveles de deuda pública, y eso tiene un impacto, ¿no? Compromete en gran proporción sus ingresos para el pago de esos intereses asociados al servicio de la deuda. Y por ende, yo creo que eso es otra característica que tenemos entonces que debatir. Y obviamente, tanto el debate sobre el impacto que tiene el cambio climático. Para varios países o territorios caribeños, sin duda, esto es una amenaza existencial. Por ejemplo, dice, las manifestaciones más evidentes del cambio climático y sus efectos pues son varias, ¿no? Por ejemplo, la exposición creciente a eventos climatológicos externos, el tema de los huracanes, la sequía, inundaciones. Sin duda, estos días estamos viendo un fuerte huracán impactando a nuestros hermanos cubanos. Y todo el tema también, ¿verdad?, de cómo esto está erosionando la costa. Si les cuento, ¿verdad?, por ejemplo, cómo esto está impactando a Puerto Rico. Diferentes infraestructuras que estaban cerca de la costa y que de alguna manera están sufriendo ya de ese tema. La salinización progresiva de las escasas tierras agrícolas, el cambio climático, pues también está impactando las tierras fértiles, ¿verdad?, por decirlo así. Y lo que sé que también ha sido un problema en Puerto Rico como en República Dominicana, que muchas veces el tema del sargazo, entre otros, ¿no?, ha impactado y ha minimizado todo el tema del turismo. En términos del impacto de la pandemia, como dice, que hay unas implicaciones epidemiológicas y socioeconómicas muy particulares, ¿no? Cuando se dio el tema de la pandemia, vimos que hubo inmediatamente, en términos geopolíticos, muchas veces hay que separar un poco, quizás no separarlo, pero entender cómo la política de alguna manera entra en estos temas que realmente son de salud. O sea, que hasta la salud en ese contexto, pues obviamente se politiza.
Y una de las cosas que nosotros vimos fue una carrera de vacunas, ¿no? Occidente, ¿verdad? Si preferimos llamarla así, eso quiere decir Estados Unidos, y recuerdo en aquel momento predominantemente también unas sistemas de salud, ¿verdad? O compañías alemanas, desarrollaron entonces la famosa vacuna que se estaba promulgando, ¿no? En los Estados Unidos y otras áreas, a diferencia de de lo que pasó con China y Rusia, por ejemplo, y Cuba también, que pudo desarrollar unas vacunas muy particulares. Y eso sin duda también pues, se presenta como una especie de lucha geopolítica por influencia, ¿no? Y eso yo creo que afectó o jugó un papel importante durante la pandemia, ¿no? Obviamente la pandemia afectó grandemente el turismo y la restricción operativa de los, ¿verdad? De nuestras islas-estados. Nuestras jurisdicciones no pueden financiar por sí solas todas las respuestas requeridas y la respuesta de las instituciones internacionales, pues obviamente, como les dije, jugaron un papel muy particular. Por poner un ejemplo, yo creo que esto nos lleva ya a hablar un poquito, ¿verdad?, de la victoria de Trump, o el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos en el momento en que se dio la pandemia. Recuerden que hubo unos choques geopolíticos internos en la Organización Mundial de la Salud, y en aquel momento él retira a Estados Unidos de la OMS, etcétera. Y eso pues es un tema que yo creo que pudiésemos también profundizar. En fin, por lo menos en términos de la pandemia, yo creo que es interesante que, poniendo de ejemplo a CARICOM, y aquí uso el texto de Bardil, hubo una respuesta muy interesante de la gobernanza regional. Dado la creación de instituciones regionales especializadas, estas fueron fundamentales para el enfoque coordinado de la mitigación del coronavirus y el éxito relativo de mantener bajas tasas de infección. O sea que una de las cosas que proveyó esa integración regional fue una acción en la creación de institución, ¿verdad? Tal como establecen algunas de las teorías neofuncionales, con relación a poder realmente apoyar, ¿verdad?, este concepto de integración, regionalización y mayor colaboración a raíz de, ¿cómo se diría?, de la posibilidad de crear entonces estas instituciones, ¿no? Así que, como dice ahí la última, ¿verdad?, potencialmente esto tiene una capacidad de fortalecer y favorecer elementos del regionalismo, como dice la cooperación reforzada en el futuro, y ante un contexto político interrelacionado pudiese dar impulso entonces a mayor regionalismo en ciertas áreas, por lo menos en que querramos seguir colaborando, en este caso, por ejemplo, en temas de salud, ¿no? Con relación a la guerra ruso-ucraniana, esto representó, y vamos a verlo aquí brevemente en términos de la economía mundial, dice, representó ese choque significativo para esa economía global. Las economías nacionales aún no se habían recuperado de la pandemia y su crisis socioeconómica. Si es que, ¿cuáles podemos ser, de acuerdo con Romero Gómez, a corto plazo, los principales canales de transmisión de esa disrupción? Número uno, ¿verdad? Una fuerte contracción del crecimiento económico mundial. Número dos, una alza de precios en los alimentos y energía. Impacto en la relación de términos de intercambio de los diferentes países. El aumento de la inflación y el efecto inmediato que tuvo sobre los mercados financieros internacionales. Yo creo que aquí la idea es que pensemos un poco entonces cómo cada una de estas, y lo vamos a ver ahora en detalle, pues entonces sin duda habría impactado a las naciones del Caribe insular. Así que, pues, por ejemplo, ¿verdad?, un aumento claro en los precios de las materias primas. El caso usual es cuando hablamos de los hidrocarburos. Usualmente entonces las naciones que tienden a exportar, ¿verdad?, creció el precio de los hidrocarburos. Esas naciones que exportan entonces se benefician vis a vis aquellas que importan. Lo mismo pasó con los temas, o perdón, con los productos agrícolas, en el cual evidentemente esto va a tener un impacto muy grande sobre la capacidad del consumo, ¿no? Y pues particularmente de personas de bajos ingresos, que lo vamos a ver ahora. Si vemos, por ejemplo, los importadores netos, y aquí tenemos unos ejemplos particulares de Bahamas, Barbados, Guyana y Jamaica, en términos de los hidrocarburos y los productos agrícolas, entre el 5% y el 15% de su PIB se dirigió entonces a poder satisfacer o poder manejar esas inflaciones de precio, ¿no? Así es que, como dice, ¿verdad?, se implicó aumentos sustanciales en los precios de estos productos y tuvo un impacto significativo en la balanza comercial y los ingresos reales de estas naciones.
Lo mismo, ¿verdad? Ya, y es interesante que desde por lo menos dice 2020, ya se estaba experimentando una especie de inflación anterior a la pandemia. Pero cuando vemos particularmente estos productos, pues son productos que son parte ya sea de la canasta básica o van a influir entonces en el precio de de la canasta básica como tal. Y dado, ¿verdad? La pandemia llevó una especie de cuellos de botellas en la cadena de suministro. Me acuerdo que todo el mundo estaba hablando sobre el debate hasta qué punto querían producir más cerca de nuestras naciones, dado que efectivamente se estaba cuestionando cómo las mismas cadenas de suministro entonces estaban pasando por diferentes cuellos de botella, ¿no? Entonces se empezó a hablar un poco en el contexto en inglés de lo que se llama offshoring, pues entonces la conversación ha girado a lo que le llaman nearshoring, ¿no? O sea, en vez de externalización lejana, una especie de externalización más cercana, si fuese el caso. Eso abre toda una serie de debates sobre dónde debemos producir. Pero bueno, sin estar mirando necesariamente mucho esta estadística, ¿no? Pero vemos en términos generales un aumento entonces de los productos agropecuarios, entre otros, y vemos cómo a través de los años 2022, cuando comienza el conflicto ruso-ucraniano, recordemos que tanto Ucrania como Rusia son importantísimos productores de granos, entre otros rubros. Y lo mismo con las exportaciones rusas de hidrocarburos. Y por ende es interesante cuando empezamos a ver un poco que en el 2022 efectivamente pues hubo un aumento muy grande, aunque eso después ha ido ¿verdad? Bajando un poco en ese contexto, ¿no? Así es que aquí destacamos dos elementos centrales. Número uno, el incremento notable en precios internacionales de productos básicos por efectos del conflicto ruso-ucraniano. Y número dos, a pesar de la disminución de precios registradas entre 2023 y 2024, los productos básicos siguen estando aún más de un 30% por encima de los niveles promedios del 2019, antes del inicio de la pandemia. O sea que ya podíamos hablar en un momento que efectivamente, o no solamente comienza una especie de inflación antes de la pandemia, que se agudizó después, sino que cuando comienza la guerra ruso-ucraniana, obviamente eso tuvo un impacto mayor, pero realmente no hemos regresado. ¿No lo puedo cerrar? Sí, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Bien, la inflación ligada a las políticas monetarias. Es importante ver que cómo en diferentes lugares se llevaron a cabo entonces la implementación de diferentes tipos de política monetaria. Bien, gracias. Es que de momento escuché algo y no sabía si se cortó. Les pido disculpas a cualquier cosa. A veces también tenemos problemas de energía eléctrica, así que para que sepan que eso también puede impactar. Pero bueno, continuamos, ¿no? Tenemos que entonces considerar de manera muy importante cómo el mismo conflicto ruso-ucraniano llevó entonces a la elaboración de unas políticas monetarias para manejar los temas de inflación. Y eso obviamente va a tener un impacto en las deudas de los países en vías de desarrollo. No solamente el debate sobre hasta qué punto el incremento de tasas de interés por parte en este caso, ¿verdad? Vemos a Estados Unidos como ese centro financiero, ¿verdad? O históricamente ha sido, particularmente durante la época del unipolarismo, eso también lo podemos discutir más adelante, pero ha sido entonces el centro financiero dominante. Y entonces, cómo la subida de tasas de interés en los Estados Unidos para manejar el tema de la inflación tiene un impacto muy particular en los países en vías de desarrollo, ¿no? Así es que eso va a tener, ese impacto va a incidir en la capacidad de repago y la capacidad de adquirir nuevos préstamos en el aumento particular de público y privado. Eso va a afectar entonces a las islas del Caribe de una manera muy grande y hacia dónde entonces también se van dirigiendo, ¿verdad? Los mercados financieros. Si Estados Unidos tiende a subir las tasas de interés, pues hay una movida financiera hacia los Estados Unidos, donde entonces eso apoyaría esos ahorros, ¿verdad? U otros tipos de bonos. Y entonces, históricamente, pues también eso ha sido un impacto muy grande que ha tenido los países en vías de desarrollo, en este caso, el Caribe insular. Así que, en términos generales, ¿verdad? Aquí vemos los impactos económicos de la guerra en el Caribe insular. En términos del crecimiento económico, el Caribe insular mostraba niveles reducidos de dinamismo durante el periodo 2015 y 2009. Ya entonces venía el Caribe con un rezago en la medida que entonces llega la pandemia, ¿no?
Ya posterior, ¿verdad? Dice, sin embargo, para 2022 la subregión, sin incluir Guyana en este caso, registró un ritmo de crecimiento de 6.3 de su PIB, o de su Producto Interno Bruto, por lo que dice que es superior al de otras subregiones de ALIC en ese momento, y no es de sorprender entonces que hubo recuperación en sectores importantísimos, ¿verdad? Como el turismo. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos como Bahamas, Barbados, Belice, Santa Lucía, y como dice en menor medida, en naciones como San Cristóbal de Nieves, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada. Así que ahí vemos también un poco cómo el crecimiento económico de alguna manera después de la pandemia se incrementa, ¿verdad? De una gran forma, pero entonces posteriormente vamos a ver que eso no fue sostenido. Dice, no obstante, la CEPAL estima que el ritmo de la actividad económica se redujo a un 4.2% en el 2023 y pronostica que para 2024, el actual año, la actividad económica en el Caribe insular crecería escasamente un 2.6. Eso no incluye específicamente a Guyana, República Dominicana y Cuba, que son casos, cada una tiene sus casos muy particulares. Ahora, vemos en este contexto que la cierta influencia todavía de las tensiones que genera el conflicto ruso-ucraniano no necesariamente van a impactar el sector turístico directamente, sino que hay realmente otros factores particulares del entorno económico externo que realmente entonces van a ser más influyentes. Aquí vemos entonces una tabla que explica el crecimiento del PIB en el Caribe insular durante los pasados años. Vemos, sin tener que entrar en tanto detalle, pero vemos un poco cómo entonces algunas naciones tuvieron una reducción muy grande en 2020, cómo estaban en el 2019, cómo entonces tienen algunas un repunte muy grande en 2021 y poco a poco también cómo continúa o desciende un poco de 2022, específicamente cuando comienza el conflicto como tal. Entonces, los precios de importaciones de productos básicos y términos de intercambio, las importaciones netas de ciertos bienes agrícolas, petróleo y gas, representan proporciones muy relevantes del PIB, ¿verdad? O sea, hasta qué punto esas importaciones realmente implican, ¿verdad? Que hubo que aumentar también la compra a raíz de los precios de inflación, o digamos que la inflación realmente pues impacta el poder adquisitivo en ese contexto, y ahí tenemos entonces un ejemplo hasta qué punto hubo una proporción en estas naciones con relación a el PIB y la necesidad de importaciones particulares. Así que esto está muy ligado a lo que llamaríamos el deterioro en los términos de intercambio, en los problemas severos de la balanza de pagos a corto plazo y la inseguridad alimentaria, que es otra manera de decir, no solamente aumentan los precios, también entonces los países del Caribe insular pueden endeudarse. Déjame terminar aquí esta idea. Pueden endeudarse en un término mayor, no solamente por el tema financiero, sino porque entonces también tienen que pagar más por estas importaciones. Y obviamente esto cambia la balanza de pagos, que de por sí, ¿verdad? Tienden a ser deficitarias en términos generales. Y obviamente también este tema va a impactar en la seguridad alimentaria. Bien, de acuerdo con la CEPAL, para 2022, América Latina y el Caribe en general, la pobreza y la pobreza extrema son reflejadas, dice, por el patrón de incremento de los precios de los alimentos. O sea que eso efectivamente lo que crea es un reto con relación a un incremento de la pobreza. Sin duda eso se vio con la pandemia y evidentemente pues impactó una vez más con la guerra y esas subidas de precios que se dieron en ese momento, lo cual está directamente vinculado al tema de la seguridad alimentaria. La dependencia de importaciones de alimentos en el Caribe fue la más afectada por el alza de precios. Y lo mismo con la dependencia en combustibles fósiles. La mayoría de las economías caribeñas son importadores netos de combustibles fósiles y por ende sufrimos de esa inflación. Las familias de menores recursos son las que más pagan a raíz de ello en alimentos y transportación. Por ende, la inflación o el aumento del índice de precios al consumidor a mediados del año 2022, cuando se estaba entonces el conflicto, digamos, comenzando, ¿no? Ya lleva unos meses, pero estaba en ese proceso y el mayor impacto se estaba viendo en ese momento. Ha comenzado a descender, aunque difiere en diferentes países por diferentes razones, ¿no? Dice, resulta especialmente importante para el caso de 3 países de la subregión que tienen inflación crónica como Cuba, Haití y Surinam,
Pero los componentes de la naturaleza interna, pero digamos una naturaleza interna, la crisis inflacionaria que están sufriendo esos países en particular, no necesariamente externa también, pero también ligado a unos temas internos específicos. Aquí vemos entonces lo que serían las tasas en el Caribe, las tasas de variación del índice de precios al consumidor en 12 meses. Así que vemos también en términos generales cómo la mayoría de los países del Caribe insular pues, han sufrido esa inflación durante lo que fue, no solamente que vemos desde diciembre de 2021 y a un año después a 2022, sino entonces, ¿qué pasa poco después del comienzo de la guerra? La guerra entonces comienza entre febrero y abril, y entonces vemos el impacto particular de la inflación y cómo entonces también pues, se va reajustando para junio de 2023. En términos del turismo, para muchas de las naciones del Caribe insular, el turismo constituye el más importante generador de ingresos, empleo y divisas, ¿verdad? Sabemos que sin duda, para muchas de nuestras naciones, esto es un plan económico, ¿verdad? Que entonces es esencial, ¿no? De acuerdo con el índice compuesto de dependencia del turismo, que fue un estudio que compiló y analizó la información de 166 países del mundo, las 14 economías del mundo más dependientes del turismo son todas las islas caribeñas, ¿no? Así es que realmente nuestro modelo está basado en ese modelo turístico que tenemos entonces que de alguna manera reconcebir en ciertos aspectos. Así que, por ejemplo, dice el Caribe Insular recibió 35.000 millones por ingresos del turismo internacional en 2019. Sin embargo, ya durante el periodo de la pandemia recibió solo 14 y 21 mil millones entre 2020 y 2021 respectivamente. Para 2022 subió a 32.000 millones de dólares. Lo anterior es evidencia que el peso del turismo ruso y en general de Europa del Este no es relevante en la captación de turistas ni de ingresos para la inmensa mayoría de los países del Caribe insular. O sea que realmente en términos generales, pues hay unos turistas rusos y de Europa del Este que vienen a la región, por supuesto, pero eso es un tema que todavía evidentemente está impactando. En el caso de la República Dominicana, hubo un crecimiento notable de flujo de turistas rusos desde los años 2018 y 2019. Pero claro, se redujo de forma dramática durante la emergencia del COVID. Pero en el caso de República Dominicana, esto fue compensado tanto en términos de arribo como de ingresos por la amplia diversificación de fuentes entre 2021 y 2023. Pero claro, en el caso opuesto está el tema del sector turístico cubano. Había unos acuerdos específicos que se han firmado entre Rusia y Cuba para el incremento de los turistas y se esperaba, ¿verdad?, una mayor temporada alta entre 2021 y 2022. Pero con el comienzo de la guerra y las sanciones a Rusia, eso impidió que las líneas aéreas rusas sobrevolaran el espacio aéreo de la Unión Europea y evidentemente eso impactó en la esperada de un mayor turismo en Cuba. Eso resultaba esencial para la reanimación del sector y de la economía cubana ante la severa crisis de estanflación que vive el país. A partir de 2024, comenzaron a concretarse los acuerdos con un incremento en la llegada de turistas rusos a Cuba, ¿no? Así es que ¿verdad?, estos acuerdos han continuado y se espera entonces que eso de alguna manera vuelva a incrementarse, a pesar, ¿verdad?, que sabemos que ahora mismo la situación del huracán, ¿no? Bien, en términos del espacio fiscal y acceso a financiamiento externo, hay un elevado nivel de tasas de interés en el ámbito internacional, como había comentado. No se puede achacar solamente ni directamente al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero sin duda la geopolítica, ¿verdad?, teniendo o influye usualmente también en este debate financiero, ¿no? Por ejemplo, ahora con la llegada de Trump, pues ha habido un interesante flujo de mercado, ¿verdad?, que les recomiendo que lo lean en términos de las diferentes compañías que han aumentado de valor o cuáles han descendido, etcétera. Inclusive, ¿verdad?, en términos de cómo se empieza a dar unas comunicaciones entre los líderes que pudiesen entonces mejorar o potencialmente estabilizar la situación. Pero sin duda, ¿verdad?, la geopolítica está teniendo o ha tenido un impacto con relación a el acceso a financiamiento, ya que, pues, por ejemplo, como dice aquí, este se ha visto en extremo restringido por las economías caribeñas, ya que son clasificadas en su mayoría como de renta media. Y obviamente aquí hay un tema muy ligado a las casas crediticias, ¿no? En las casas de evaluación de crédito, dado que hay, pues por lo general, ¿verdad?, restringen ciertos tipos de, o por lo menos hacen una especie de nota
a la capacidad de repago de las economías caribeñas y esto pues también puede influenciar en la decisión de inversores potenciales inversores en las islas caribeñas, ¿no? Y es interesante que en la más reciente reunión de BRICS hasta se estaba proponiendo crear sus propias casas de análisis crediticio, ¿no? Que entonces serían complementarias, ¿verdad? Como prefieren llamarle los BRICS, a las que tienden a ser dominadas por las finanzas internacionales o por lo menos las finanzas occidentales, ¿no? Por ende, como dado la situación de la renta media en muchas islas del Caribe, a veces quedan excluidas de las fuentes concesionales de financiamiento. En el Caribe, la deuda pública bruta del gobierno central equivale a un 69.7% del PIB. Eso fue en septiembre de 2023. La cifra de 6.7 puntos porcentuales es inferior a la registrada al cierre de 2022. Así que tenemos que pensar un poco en relación a la capacidad o el nivel de deuda pública con la capacidad también de repago, ¿no? Y cómo eso entonces impacta o es un reto importante para las islas del Caribe. El nivel de endeudamiento de los países caribeños sigue siendo muy elevado en comparación con otras, ¿verdad?, regiones de ingresos similares. Y el endeudamiento ocurre sobre todo con acreedores externos. Estos resultan vulnerables a los impactos directos e indirectos de los shocks externos, como lo sería la guerra ruso-ucraniana. Y cómo esto puede impactar las condiciones de acceso a los mercados financieros internacionales. Bien, entonces unas breves recomendaciones, ¿no? Aquí a corto plazo, estas son las opciones de política futuro para reducir la vulnerabilidad externa del Caribe insular. Como dice, a corto plazo, la posibilidad digamos, reconocer la reducción de la capacidad o el espacio de la política monetaria que tengamos para apoyar la actividad económica y la demanda agregada. Yo creo que la idea general es hasta qué punto las autoridades, ¿verdad?, del Caribe realmente pudiesen determinar qué políticas monetarias se pueden implementar para que ayuden entonces con la reducción de las tasas de inflación, que obviamente pues fueron exacerbadas por el conflicto ruso-ucraniano, pero que han sido realmente un problema histórico muy particular. Y sabemos que la política monetaria pues tiene siempre unos costos, ¿verdad? Tiene unas ganancias y tiene unos costos. Pudiésemos entonces aplicar ciertos tipos de políticas monetarias que reduzcan quizás el valor de la moneda y en ese contexto exportar más. Pero eso también tiene un impacto, ¿verdad?, en quizás otros tipos de endeudamiento público y privado y en la capacidad de adquisición de la ciudadanía. Sé que estos son temas de política que siempre son controversiales en términos generales, ¿no? Los formuladores de política económica en la región, sobre todo monetaria, tienen que explorar instrumentos de política disponibles para mitigar los costosos trade-offs entre los objetivos de estabilidad de precios y aquellos de crecimiento económico, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo en otras palabras. ¿Hasta qué punto, verdad, queremos fomentar el crecimiento económico y también hasta qué punto la política monetaria o qué tipos de política pudiesen entonces abonar en ese contexto? Segundo, los países de la subregión experimentaron, ¿verdad?, subsidios a energía y alimentos y transferencias a los segmentos más vulnerables de la población. Que en otras palabras, a corto plazo se pudiese considerar también, en la medida que haya diferentes tasas de inflación, la posibilidad de volver a ciertos tipos de apoyo que se experimentaron, por ejemplo, durante la pandemia, pero que deben ser ciertos tipos de política para poder paliar y balancear lo que entonces pueden ser resultados macroeconómicos que hasta cierto punto, ¿verdad?, lo que hacen es que incrementan la pobreza y que puede haber entonces en ese contexto un alivio, por lo que esto puede ser una manera, como dice ahí, de mitigar el impacto de la elevada inflación en ingresos y las condiciones de vida. Por ello, ¿verdad?, y nos acogemos entonces al término de las Naciones Unidas de Seguridad Alimentaria. La seguridad alimentaria, incluidos los fertilizantes, deben ser una prioridad en el largo plazo. A corto plazo hay medidas que se pueden aplicar, tales como, número uno, la reducción o eliminación del IVA sobre los alimentos para entonces poder paliar o mitigar la inflación de alimentos. La negociación de acuerdos con productores y cadenas agroalimentarias para contener precios, realmente el debate sobre cuáles son las maneras más productivas, ¿verdad?, que se pudiesen llevar a cabo en términos de las redes agroalimentarias y cómo al hacerlas productivas también pudiese hasta cierto punto, ¿verdad?, minimizar los costos.
y la promoción del autoconsumo en áreas disponibles para la producción de alimentos. Hasta qué punto realmente pues, podemos abonar a la seguridad alimentaria en la manera que entonces apoyamos a nuestros sectores agropecuarios. Y número 4, la reducción o eliminación de aranceles sobre la importación de granos y otros productos básicos. ¿Verdad? Sabemos que entonces hay naciones del Caribe que mantienen ciertos tipos de aranceles para tratar de llevar algún tipo de política proteccionista. Pero en el caso de la importación de alimentos, para poder paliar entonces lo que serían quizás grandes desigualdades socioeconómicas, una reducción o eliminación de algunos, ya sea por un tiempo particular, dependiendo obviamente del caso de cada estado, pudiese ser entonces importante. Tercero, resulta crucial reducir la dependencia sobre fertilizantes minerales o fósiles. En ese contexto hay que mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, perdón, hay un error ahí, y desarrollar formas alternativas de fertilización. Yo no soy un experto en los temas agrarios, pero sí he estudiado temas, particularmente en un momento estuve estudiando el tema en República Dominicana específicamente. Y yo creo que esto es un tema particular de la eficiencia, ¿no? de los mecanismos, digamos, de los fertilizantes, en qué están basados y cómo realmente podemos de alguna manera sobrepasar lo que en un momento se llamó la Revolución Verde, ¿no? Que sería la que se dio entre los años 50 y 60, para realmente poder también producir de una manera más sostenible, pero que garantice la seguridad alimentaria y pueda reducir los costos, ¿no? Por ende, dicen los países caribeños que son importadores netos de combustibles fósiles, las circunstancias de la guerra ruso-ucraniana deben servir como un fuerte estímulo para avanzar de inmediato hacia esas medidas, a mediano y a largo plazo en la transición hacia las energías renovables, incorporarlas al diseño e implementación de políticas públicas, así como un programa que incluye instrumentos innovadores para la inversión en ese contexto. Bien, algunas estrategias y medidas a mediano y largo plazo. Tenemos que discutir el modelo dominante de la inserción de la subregión caribeña en la economía internacional. Esto evidentemente no es un tema nuevo, pero sin duda hay muchas razones que nos mantienen, ¿verdad? Una especie de dependencia. Entonces hay que buscar maneras de poder por lo menos vislumbrar un modelo particular de la subregión caribeña a la economía internacional como tal. Ahora mismito, ¿verdad? Se basa en lo que dice así, en especialización en materias primas, ciertas manufacturas de ensamblaje y el turismo de sol y playa, ¿no? Yo creo que ese cuestionamiento, ¿verdad? O debemos cuestionarnos un poco también qué podemos hacer en ese contexto, ¿no? La disrupción de diversas cadenas globales de valor asociadas a la crisis del COVID y la guerra ruso-ucraniana suponen riesgos en la dependencia en manufacturas importadas, alimentos, insumos para la producción agropecuaria e hidrocarburos para la generación de energía. O sea que sin duda yo creo que hay un tema muy grande que, dado la posibilidad de mayor cooperación y la creación de ciertas instituciones, yo creo que pueden ser fundamental también en vislumbrar, ¿verdad? Una subregión que pueda defender sus intereses y de alguna manera sobrepasar algunos elementos de esa dependencia. Adquiere relevancia renovada la adopción de políticas públicas, particulares industriales y productivas que contribuyan a que el Caribe insular fortalezca sus capacidades productivas, genere nuevas capacidades en sectores estratégicos y gane más autonomía en términos de su inserción internacional. Además, el contexto internacional apunta a la importancia de procesos de regionalización de la producción. La integración productiva y comercial del Caribe insular nos llama a desempeñarnos en un papel más relevante dentro de las estrategias de desarrollo de los países de la subregión. El diseño y la consolidación de ciertas cadenas regionales de producción y suministros para el mercado interno caribeño, los incentivos necesarios para mejorar la productividad y la inversión en nuevas tecnologías, en particular las que conducen a una mayor eficiencia en el uso del agua fertilizante, sin duda, y las ganancias de productividad que son necesarias, particularmente para potenciar las importaciones y las exportaciones de alimentos. Por tanto, debemos crear encadenamientos regionales para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales como los alimentos, los insumos para la industria forestal, equipos y suministros médicos. Esto resultaría crucial y pudiera abrir nuevas oportunidades contribuyendo a la resiliencia económica de la subregión. Por ejemplo,
Guyana, Belice, Surinam y República Dominicana pudiesen satisfacer parte de la demanda de algunos rubros. Cuba también, en su caso, puede desempeñar un papel importante en áreas de suministros de industria médico-farmacéutica. La cooperación y el rediseño vinculado al sector turístico también es imprescindible, ¿no? Dirigido a la incorporación de valor añadido a la industria, ¿verdad? Hasta qué punto, ¿verdad? Queremos añadirle valor a esa industria, pero también habría que repensar elementos de la industria como tal. ¿Cómo establecemos también mejores y más eficientes encadenamientos con la agricultura ligado en términos de la industria turística? Y cómo también podemos entonces promocionar y fortalecer los sistemas culturales y educativos de nuestra región. También la cooperación e integración entre países del Caribe insular resultaría funcional, y por funcional me refiero a integración, el logro de conectividad del Internet para todos, avances en programas eficientes de gobierno digital y gestión de datos, y repensar el concepto de resiliencia para el sector privado. Muchas veces escuchamos la palabra resiliencia, pero a veces no se implementa, yo creo que de una manera realista, ¿no? Y yo creo que eso hay que reconceptualizarlo, ¿no? Y alcanzar en educación de calidad, una educación de calidad para todos, ¿no? Eso es crucial para las posibilidades de servicios globales e innovación de la región a corto y a largo plazo. En conclusión, en términos estratégicos, la cooperación y el avance en la integración en la subregión nos debe llevar a una especie de cooperación o coayudar al enfrentamiento de 3 desafíos interconectados con la pandemia y el conflicto ruso-ucraniano. Número 1, el desafío de la transformación productiva, el cambio estructural y el fortalecimiento y resiliencia del entramado productivo y empresarial de la subregión, a la transformación y la diversificación del sector turístico. La política de modificaciones institucionales para el logro de la seguridad alimentaria y programas sistémicos para fortalecer, ampliar e internacionalizar las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, ¿verdad? Lo que le llamamos las pymes. Dice, por lo menos de acuerdo regional, o de acuerdo con el número regional, constituyen más del 95% de todas las empresas existentes y generan la mayoría de los empleos. Así que sin duda el apoyo al pequeño y mediano empresario tiene que ser una prioridad fundamental. Número 2, el desafío de la inclusión social. Adquiere urgencia dado el deterioro de indicadores asociados a la dimensión social del desarrollo en la subregión. En especial, resultaría perentorio el perfeccionamiento de las redes de seguridad social y los ajustes e inversiones implazables en políticas y servicios de salud y educación pública en nuestros países. Sin duda, ¿verdad? El tema del fortalecimiento de la seguridad social, particularmente cuando entran periodos de crisis como los que hemos estado viviendo, y la idea de cómo las políticas, los servicios de salud y la educación pública entonces pueden fomentar el crecimiento económico y el avance, ¿verdad? Social en general, yo creo que es importante expresarlo, ¿no? Y número 3, el desafío de la sostenibilidad asociado al concepto de residencia colectiva para las islas del Caribe, lo que implica una transición energética, explorar y desarrollar proyectos regionales hacia la matriz de generación de energía hacia fuentes renovables, ¿verdad? Sin duda, esto en contexto funcional o neofuncional, yo creo que es importante discutirlo a nivel regional. Y la instrumentación paulatina de políticas basadas en los principios de la economía circular, ¿verdad? La aplicación de cómo podemos, yo realmente creo que esto hasta cierto punto nos vuelve a traer a todo este tema del reciclaje, pero también podemos hablar un poco del tema de la regeneración de la naturaleza y entonces cómo también nuestros entornos urbanos realmente pues, pueden ser productivos, pero a la misma vez también resilientes y sostenibles. Bien, con eso termino. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a los comentarios, quien lo va a moderar la doctora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica, quien estará acompañada de la doctora Mariana Aparicio, quien está de forma virtual, y los docentes Jesús Navarro y Giovanni Báez. Adelante. Muchas gracias, pues, y gracias al equipo técnico por resolvernos esa dificultad y permitirnos seguir disfrutando de esta reflexión de esta mañana. Gracias al doctor José Gabriel Martínez por sus comentarios.
por su conferencia y por los elementos que aporta para entender la situación de los desafíos del Caribe, a los cuales tendremos que volver. Quisiera, en aras del tiempo y porque están conectados desde el principio, darle la palabra a la doctora Mariana Aparicio de México. Eso es una de las características de ALAS, que se conciben los debates con la participación de personas de la región, no solamente un país, y aquí contamos con Puerto Rico, con México y evidentemente con la República Dominicana. Adelante, doctora Aparicio. Le hemos pedido comentarios breves a cada uno para que al final pudiéramos tener algunas preguntas, si nos parece. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a todas y todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular en República Dominicana. Agradezco la ponencia del doctor José Gabriel Martínez. Ha sido muy sugerente sus reflexiones. Y bueno, también agradecer a la doctora Alejandra Liriano por la invitación y saludar al presidente de ALAS, el doctor Jesús Díaz. Pues voy a presentar, voy a compartir mi pantalla, o si me ayuda el equipo a, a compartir mi pantalla, por favor. A propósito de la conferencia del doctor Martínez, hay dos temas en los cuales me gustaría guiar mis comentarios, y tiene que ver con la inserción económica internacional del Caribe insular específicamente. Pensé mis comentarios para la República Dominicana y la nueva administración que entrará en funciones el presidente Donald Trump. Por favor, ¿me podrían indicar si ven mi pantalla? Sí, le Supongo. estamos viendo. Sí, le estamos viendo bien, doctora. Maravilloso. Pues bueno, estas reflexiones vienen de larga data. De hecho, formó parte de un proyecto de investigación sobre populismo y política exterior en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y una primera versión de estas reflexiones salió publicado en la revista Norteamérica del CISAN de la UNAM, y tiene su título sugerente inicial, Make Trade Policy Great Again, y es en torno al liderazgo de Estados Unidos en el comercio internacional y las elecciones en estos 2 últimos días, que más o menos ya sabemos cómo estará conformada la administración a partir del 20 de enero del 2025. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Donald Trump con gobierno, con el Senado en mayoría del Partido Republicano. Esto es importante en términos de la política comercial, que se dinamizará con mayor influencia en términos de proteccionismo, pero también una escalada arancelaria y revisión de acuerdos discriminatorios, en donde la República Dominicana probablemente estará en la antesala en los próximos años. Es muy interesante a propósito de los resultados electorales. Había una clara tendencia, y a diferencia de otros procesos electorales, las encuestas marcaban con más o menos mayor claridad qué es lo que iba a pasar en el 5 de noviembre. Y algo muy interesante es que los 7 estados bisagra fueron para el candidato del Partido Republicano. Otra de las cuestiones importantes que estuvieron en el debate tuvo que ver con los votos de minoría, específicamente el voto latino. Y si bien no tengo aquí la minilla que muestra la tendencia de votación, es muy interesante que en términos del voto latino, las mujeres votaron por Trump, al igual que los hombres, lo cual también es importante sugerir que el voto latino no es homogéneo, por supuesto, y que también hay ciertos estados que van a ser
que hay que seguir muy de cerca. Estoy pensando específicamente en Texas, que como verán ahora está en rojo. Hay una tendencia de cambio hacia azul y tiene que ver con la migración o la minoría latina, específicamente la mexicana. En todo caso, las cuestiones novedosas es que en lo que va del siglo XXI, estos 20 últimos años, no había existido un partido, un candidato del Partido Republicano que ganara tanto el voto popular como el voto electoral. Trump lo hace y no solamente eso, sino que además tiene la mayoría en la Cámara Alta. Por ahora ganó 3 bancadas el Partido Republicano, tiene 52 escaños, 44 el Partido Demócrata, perdió 2 escaños y esta mayoría es importante porque a partir de los instrumentos de política económica y comercial, el presidente Trump el próximo año, siendo su agenda comercial uno de esos, digamos, centros para la diplomacia económica, para el ejercicio de su diplomacia económica, puede ir digamos, no solamente en la solicitud al Congreso por la autoridad para comerciar, eso lo tuvo en su primera administración y eso es importante porque ante la posibilidad y si se mantiene la tendencia de renovación o actualización de acuerdos de libre comercio con socios comerciales que abusan, ¿no? Esto es parte del discurso de Trump, abusan de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pues bueno, esto ustedes como República Dominicana, a partir del acuerdo de libre comercio con CAFTA más ustedes, pues implicaría una actualización donde los temas de políticos dentro de la política comercial, específicamente en acuerdos discriminatorios, pues estarían vigentes. Ahora voy a referirme un poco más adelante en ese sentido. Por ahora está en espera sobre qué va a pasar con la Cámara Baja. Estos son datos de hoy en la mañana, a mis 8 de la mañana, muy cerca de ustedes. Todavía no tenemos 40 escaños o hasta ahora no sabíamos muy bien qué va a pasar con ellos, pero hay una tendencia importante. 205 escaños ya tiene el Partido Republicano, 190 los demócratas y en todo caso implicaría, necesitamos 218 escaños para el control, están ya muy cerca los republicanos, probablemente este dato no esté actualizado, han pasado 1 hora y media y esto se sigue moviendo muchísimo, pero si la tendencia sigue así, el presidente Trump logrará algo inaudito en el siglo XXI y es tener ambas cámaras en mayoría eh, con la ganancia del voto popular y el voto electoral. Eso le da una gran fortaleza sobre la aplicación de la política pública que va a dinamizar y específicamente, ¿no? Hacia donde iba el doctor Martínez, pues cuestionarse cuál es la inserción económica internacional de países como los nuestros y en una relación cercana con Estados Unidos, como también ustedes pueden tenerla, hay una diferencia sustancial que ya se abordaba anteriormente y es la República Popular China no es la misma de hace 8 años. Lo que sí queda muy claro en términos de la agenda de política comercial de Donald Trump es el ejercicio de la diplomacia económica como un instrumento de coerción política o de incentivo político hacia socios y aliados comerciales. Para esto es fundamental tener la autoridad para comerciar, sobre todo si se quiere actualizar acuerdos de libre comercio. Y para esto, al tener una mayoría en el Congreso, no vemos ningún obstáculo político para hacer de los instrumentos económicos y comerciales un ejercicio activo de la política exterior. Entonces, lo que vamos a ir proyectando y se va a ir identificando casi en el primer mes, y esto Robert Lighthizer, representante del USTR, ya escribió al respecto sobre este segundo mandato de Donald Trump, y sería vincular la migración, que nosotros estamos muy cercanos a ellos, la migración, el tráfico de armas, de personas y la firma de acuerdos discriminatorios como parte de este ejercicio de la diplomacia económica.
Probablemente, y es muy claro, las políticas proteccionistas selectivas van a ser la constante. La guerra arancelaria, no solamente con China, sino con socios comerciales como ustedes, como México, van a ser importantes. Solo por mencionar cómo se dinamizará esta guerra arancelaria o la imposición de aranceles como mecanismos de coerción política. El fin de semana, todavía el candidato Trump sugirió un incremento arancelario del 25% a mi país en caso de que no se hiciera nada, si no se consideraba él, porque, digamos, esa es una figura muy interesante como diplomáticos y conocedores y analistas de la realidad de la política doméstica en los lugares en donde ustedes están adscritos. Pues implica una modificación completa del sistema político estadounidense y ahora vemos a este líder carismático, este líder populista, donde la designación de la política pública la denomina él. Entonces, si desde su perspectiva no, los países aliados o socios comerciales no hacen lo que él considera, pues bueno, una imposición arancelaria, en este caso 25% a todos los productos. Se preguntarán, y voy a ir cerrando por los minutos que se me estableció, ¿qué implica en términos de la actualización de la Organización Mundial del Comercio? Pues bueno, hay ciertos mecanismos dentro del acuerdo discriminatorio, pero por supuesto tenemos una crisis del sistema multilateral, la renovación. La señora Ngozi ya había anunciado que en caso que Donald Trump regresara a un segundo mandato, pues no buscaría un segundo periodo en la OMC, y eso abre la posibilidad nuevamente la Secretaría General y un retroceso o un lento avance en la renovación de la OMC. Entonces, tenemos de nuevo políticas proteccionistas en general, en bilateral como mecanismo político y de coerción, y por supuesto habría que preguntarse hacia dónde quiere ir República Dominicana ante un casi evidente revisión de un acuerdo de libre comercio, y para esto siempre es interesante hacer análisis comparado, y México puede ser un muy buen ejemplo, aunque con sus particularidades. México negoció el TEMEC como un país con similar desarrollo relativo en términos económicos. Ustedes no lo harían así, pero hay dos cláusulas políticas que están dentro de este acuerdo que pueden dar luces a ustedes en caso que Estados Unidos tuviera la autoridad para comerciar el presidente y hubiera una intención dentro del USTR en dar al Congreso de Estados Unidos un avance o un inicio de la negociación y apertura de su acuerdo de libre comercio. Son dos en particular, dos son políticos. Uno tiene que ver con la revisión temporal dentro del acuerdo, se llama cláusula sunset. En el TEMEC está una revisión a los 6 años y una revisión completa a los 12, con posibilidad de mantenerse en el acuerdo o comenzar la denuncia del propio acuerdo. Y el otro es la cláusula de píldora venenosa. Esa es la forma tradicional de decirle. Es una cláusula política en donde el país socio comercial, si firma un acuerdo de libre comercio con una economía de no mercado, el acuerdo entra completamente en denuncia. Son dos instrumentos políticos dentro de un acuerdo, y bueno, como tenemos a Donald Trump nuevamente en un segundo periodo, en Estados Unidos es tradicional que el segundo mandato, la política comercial, sea mucho más agresiva, y esto es ya muy claro al tener ambas cámaras, una completamente la cual depende de la política comercial, que es en la Cámara Alta, y de nuevo con una amplia margen en la cámara Baja. Sin embargo, y creo que, y con esto voy terminando, pareciera que Trump es el coco dentro de la política comercial, y lo que quiero mostrarles es que en la política comercial de Estados Unidos es una política de Estado. Durante la administración de Biden se mantuvo los ejes elementales de la política comercial, específicamente en la guerra comercial con China. Hay una tendencia similar
sin modificación tanto del Partido Demócrata como el Republicano. Y entonces yo les diría, hay ciertos temas que a Trump le importan y le interesan en una revisión de un acuerdo de libre comercio, derechos laborales, protección ambiental, aunque no lo crean. La industria automotriz está específicamente en México y otra súper importante es propiedad intelectual. Con esto me gustaría cerrar en el entendido de que es determinante para ustedes un nuevo segundo mandato con Trump, la revisión de un potencial acuerdo de libre comercio y consultar y preguntarse a ustedes si quieren mantener los lazos con acuerdos discriminatorios con Estados Unidos o hay otras vías de inserción económica internacional. Les pido una gran disculpa por tenerme que retirar. Tengo que ir al aeropuerto para regresar a casa. Ha sido un placer poder conversar con ustedes, esperando en algún momento por estar presencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana Aparicio. Sabemos que está fuera de México y agradecemos muchísimo que haya sacado ese tiempecito para conversar con nosotros sobre acontecimientos tan recientes que nos pueden arrojar luz en términos de lo que pudiera pasar con esta nueva administración de los Estados Unidos a principios del 2025 y en el contexto del desafío del cumplimiento de los 25 años del Acuerdo de Libre Comercio conocido como DERECAFTA. Muchísimas gracias y buen regreso a casa. Gracias por su participación. A continuación, tendríamos la participación de los comentarios del profesor Jesús Navarro, que lo va a hacer desde el podio. Como les decía al principio, la idea es hacer comentarios puntuales, no repetir. Sé que en algunos casos debemos repetir, pero que en otros poder hacer comentarios puntuales. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al INESDI en la persona de la vicerrectora Alejandra Liriano por esta invitación. También a los panelistas y a los expositores que me han precedido, al doctor Martínez Borrás y a la doctora Aparicio, quienes nos han presentado un panorama bastante certero de lo que está pasando en el Caribe. Mis palabras se van a concretar a dar una mirada desde un enfoque geopolítico sobre la presencia china en la región del Caribe, que trataré de resumir en breve tiempo para no cansarlos tampoco. La presencia china en el Caribe ha ido en incremento durante este siglo XXI. A partir del mismo crecimiento y poderío de esta nación que se ha acrecentado en los últimos años. Desde el año 2000 hasta el 2021, las inversiones chinas se contabilizaban en unos 11.400 millones de dólares, que parecen poco en un término amplio de tiempo, pero que sin embargo para el tamaño de la región es una cantidad importante. Las inversiones chinas se han concentrado también desde un punto de vista de su presencia en el Caribe, es por una particularidad. China busca limitar el reconocimiento que países del mundo hacen de la República Popular China Taiwán. La República China Taiwán. En este sentido, de los 12 países que actualmente reconocen a Taiwán en el mundo, 4 están localizadas en el Caribe insular. Tenemos entre ellas nuestro vecino Haití, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. Precisamente en estos 3 países insulares, no Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, hay una importante inversión china en esos países que inclusive exigen ciudadanía para poder invertir en esas naciones. Inclusive en San Vicente y las Granadinas hay un gobierno de izquierda que es el que está en poder, pero que aún así no reconoce a Beijing. Entonces, tenemos que hay un tema también de realpolitik, mientras en esta nación perciban que
Taiwán les ofrece más beneficios que Beijing, mantienen esas relaciones. En ese sentido, entonces, como muy bien también lo mencionaba en su ponencia el doctor Martínez Borrás, la región vive, su principal motor económico es el turismo. China desarrolla sus inversiones y cooperación en los países en vías de desarrollo, como por ejemplo en África, invirtiendo principalmente en energía, en infraestructura de puertos, infraestructuras de comunicaciones. Ese tipo de inversiones las hace en el área de Caribe, a la que se suma el sector turismo, en donde, por ejemplo, en Bahamas ha invertido más de 4.000 millones de dólares en proyectos de construcción de hoteles. Es decir, la presencia china en la pospandemia se ha mantenido e inclusive ha aumentado. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, hay unas implicaciones, como ya se han mencionado, también de rivalidades geopolíticas, que es una región que es en donde normalmente eso se ha ocurrido desde el momento de que llegan los europeos a la región. Las rivalidades geopolíticas, interpotencia es la que ha estado presente. Esto ha quedado un poco quizás en el olvido, porque cuando los Estados Unidos a finales del siglo XIX comienzan a establecer su hegemonía, parten es por el Caribe, que lo consideran un mare nostrum. Sin embargo, en las últimas décadas, los Estados Unidos están concentrando sus atenciones. Estoy pensando en la guerra del Golfo Pérsico, estoy pensando en Afganistán. Se repliega de la región y permite la entrada de potencias extracontinentales a la región. No solamente el Caribe, también el resto de América Latina. China y Rusia han aprovechado esa situación, y en el caso caribeño, China ha ido estableciendo esas inversiones que, bueno, en el Caribe son naciones soberanas, está perfectamente en su derecho de aceptar esa inversión. Sin embargo, esto plantea unos retos geopolíticos también desde el punto de vista del otro o del hegemón del área, que es los Estados Unidos, y cómo ellos van a resistir o cómo van a frenar esa influencia china en la región. Sobre todo ahora, y como muy bien lo decía la doctora Aparicio, de el cambio que se va a dar en la política exterior estadounidense con Donald Trump en el poder. Otra cosa que me viene a la idea es, y estoy pensando ahora específicamente en Cuba, que es un país que se ha ido acercando paulatinamente a China. Tradicionalmente, Cuba ha tenido sus relaciones principalmente con en la era soviética, con la Unión Soviética, y en los años 60 y 70, cuando hubo la ruptura ideológica entre Moscú y Beijing, Cuba siguió aliada a Moscú, y eso hizo que las relaciones con Beijing estuvieran en un segundo plano. Eso empieza a cambiar en la década de los 90 paulatinamente, pero hoy en día Cuba ni siquiera figura entre los 10 primeros países más importantes para China en la región. Sin embargo, estoy pensando yo y reflexiono en voz alta, un gobierno en Washington que plantee una hostilidad con el gobierno de La Habana pudiese propiciar una cercanía aún más de La Habana con China. Pienso también en que si se agudizan las relaciones, o mejor dicho, la rivalidad comercial, como muy bien lo dijo la doctora Parisi, entre China y Estados Unidos, y eso propicia también algún tipo de conflictividad con el tema de Taiwán, que está apenas a 150 kilómetros de las costas de la República Popular China, al igual que Cuba, está a solo 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Los chinos pudieran replicar esa collar de perlas que los Estados Unidos le están haciendo a la China en el área del Caribe. Ya lo cierto es que en materia de telecomunicaciones los chinos están haciendo inversión, Beijing está haciendo inversiones en Cuba, y eso definitivamente va a ser un reto para la defensa de los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista comercial,
sino también de la defensa en el área del sureste de los Estados Unidos. Ahí hay importantes rutas comerciales, estamos pensando también Canal de Panamá, salida del Golfo de México vía Cuba. En ese sentido, lo que le invito a la reflexión, entonces, y ya con esto cierro la participación, es de ver cómo el área está inmersa también dentro de la rivalidad geopolítica internacional. Mi visión va un poco a contracorriente en cuanto a la configuración de un mundo multipolar. Por lo pronto estamos en un reordenamiento de la estructura internacional y veo más una competencia entre dos actores principales que son Estados Unidos y China, en donde van a competir por la influencia internacional. En ese sentido, más que ver una flexibilización de un orden internacional que pueda buscar alternativas hacia un mundo multipolar, creo que la región debe de ir pensando más en los posibles bloques que puedan abrirse en un mundo ahora en conflicto en varias zonas del planeta y a dónde nos va a convenir estar dentro de este nuevo orden internacional que pudiera, no lo puedo afirmar categóricamente, pero que puede tender hacia una rigidificación de bloques. No hablando de una Segunda Guerra Fría, pero sí de dos bloques muy bien demarcados en dos áreas de influencia, una liderada por Washington y otra por Beijing. Y lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por su aporte. A continuación, la participación del profesor Giovanni Báez sobre el tema de Haití, que no lo podemos dejar en una situación de pospandemia. Vamos a permitirle entonces que él haga su presentación como penúltimo comentarista. Bien. Muy buenas. Primeramente quiero agradecer esta oportunidad de poder presentar una perspectiva dentro de los retos que enfrenta el Caribe insular. Y cuando fui llamado a hacer la presentación, la intervención, quise tomar un tema en específico, fue Haití, porque Haití en sí significa no solamente un país de interés para la República Dominicana, sino podemos describirlo de cierta manera como un desconocido. Sin embargo, no voy a hablar de Haití de manera general, sino voy a elegir un espacio en específico y desde ese espacio en específico me voy de lo particular a lo general. De hecho, cuando le envié al embajador Liriano en qué iba a consistir la participación, le puse un título y el título era Martizán 2021. La embajadora luego me dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Y buscó, investigó sobre Martizán, pero ahí comienzo yo. Martizán es una comuna de Puerto Príncipe. Está entre la transición del sur-oeste, o sea, el brazo sur de Haití, si lo vemos como en el mapa, ¿no? Y es el espacio que une Puerto Príncipe con el sur llano. Pero tiene una extraordinaria importancia estratégica. A ello se debe a que es una zona portuaria, pero también es una zona de convergencia. La convergencia va más allá del mar, va a la tierra, porque une la Ruta Nacional 2 con Puerto Príncipe, la que comunica el sur con Puerto Príncipe, y también sirve de hilo conductor con la Ruta 8, que es la que une Malpase, que es la que conocemos, que es la ruta comercial, Jimaní-Malpaz. Entonces, estamos hablando de dos arterias, pero no nos quedamos ahí. Une la Ruta 3, que es la ruta principal que une la zona portuaria de la bahía de Puerto Príncipe con el norte, con la Ruta 8,
Comunica el norte con Puerto Príncipe. Y Puerto Príncipe es de gran importancia porque contiene en ella la bahía de Puerto Príncipe, donde se comercializa el 90% de las importaciones, no solamente de carácter de consumo masivo, entre ellas, obviamente, los alimentos, que hay una dependencia mayor a un 80% en Haití de la importación de alimentos. Martizán tiene una relevancia no solo por sus características estratégicas, siempre codiciada por los principales grupos de crimen transnacional en Haití, sobre todo JEPEP, P9 y Village de Dieu, que son las tres principales que dominan esa área, sino que es un epicentro de una tragedia que todavía se contabiliza y que todavía se mantiene dinámica y que a pesar de la presencia internacional se mantiene registrando números cada vez más alarmantes. Me refiero a los desplazados, que ya vimos cómo hacia el 2021 y el 2022, muy en especial, comenzó a tener un gran impacto, no solamente en Centroamérica, en Sudamérica, sino también en el Caribe insular. Vemos en este caso específicamente Bahamas y en menor cuantía, pero no igual, menos representativo, Jamaica. Amén de la República Dominicana. Sin embargo, a pesar de esa presencia internacional, de esas fuerzas estabilizadoras, vemos cómo las pandillas han cambiado, o mejor dicho, aquellos grupos transnacionales de crimen transnacional, han cambiado su modus operandi y han subido el nivel de violencia. Poco se habla del impacto que ha tenido la dinámica ruso y China, el binomio ruso-chino, en esta situación. No me refiero, obviamente, a que si se está o no participando en la crisis en sí, pero como una política exterior, y a eso traigo correlación a todo lo que se ha hablado en esta dinámica, y tomo de lo que el maestro Navarro hacía señalamiento. Vemos cómo silentemente la crisis humanitaria multidimensional en Haití ha sido un escenario de pulso y sobre todo de discusión estratégica para China y para Rusia. La ralentización de la participación de la comunidad internacional en esa situación que data de una participación constante, dinámica y asertiva por parte de la República Dominicana y de otros estados del Caribe, muy en especial aquellos que son miembros del CARICOM, cómo han sido ralentizadas por reticencia y más que todo por un discurso de derechos humanos por parte de China y de Rusia. Caso específico, junio del 2021. Caso específico, septiembre del 2024, cuando se ha pedido aumentar estas fuerzas estabilizadoras a una fuerza de paz. Si bien los comentarios parecen abiertos por parte de estas dos naciones, no dan un indicio claro a una apertura y una completa participación a que se eleve una tan necesitada mayor implicación y mayor participación de la comunidad internacional. Aquí, en el caso específico, el Caribe, hay que tomar en cuenta la participación del CARICOM. Pero igual, las dinámicas económicas post pandemia han desarrollado para la República Dominicana y para varios países del Caribe nuevas oportunidades. Sin embargo, el Estado de Haití
no ha encontrado todavía esos espacios de inversión, no solamente de inversión extranjera directa, sino también de una propuesta atractiva, participativa, dentro de algún modelo de reestructuración. Sabemos que la República de Haití posee sus particularidades, sobre todo aquellas que tienen que ver con la estructura estatal frágil, un estado frágil, pero igual amplia dependencia de de ese escenario multipolar y que se comienza a redefinir. Estemos atentos a todo. Aparte de eso, quiero hacer un último comentario. Y es que otro reto que presenta la República de Haití con respecto a los desplazados es un tema del cual apenas comienza a señalarse y del cual tenemos una gran responsabilidad. Y es el desarrollo de una nueva generación. Al momento, existe en la ciudad de Puerto Príncipe aproximadamente 170,000 desplazados que son niños. Eso representa una generación, suena complejo y triste decirlo, pero es una generación perdida, dañada. Dañada porque, obviamente, por el proceso de violencia específica y dañada quizá a otra segunda generación por los embates de esa que está llamada a seguir. Con esta perspectiva un poco sombría, pero también con esta alerta, pues doy finalizada mi pequeña reflexión. Espero que sea de utilidad y que nos brinde a nosotros perspectivas frescas y sobre todo que sea un llamado a un nuevo tipo de análisis. Muchas gracias. Quisiera pedir unos minutos de su tiempo. Debíamos estar cerrando a las 12, exactamente a las 12. Pero como comenzamos un poco tarde, quisiera solamente recoger algunas de las lecciones de este Caribe de la pospandemia. Y lo voy a hacer obviando algunas de las reflexiones que ya hicieron nuestros panelistas, el doctor Martínez Borrás, la doctora Mariana Palicio, los profesores Jesús Navarro y Giovanni, que puntualizaron aspectos muy, muy sensibles, digamos, a seguir pensando en los desafíos del Caribe. Quisiera ir un poco de lo general a lo particular, tratando de no repetir. El COVID-19 llegó a un momento crítico a nivel mundial. Ya lo decía el doctor Martínez Borra, estábamos en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo asimétrico, en un mundo en el que no estaba claro para dónde iba al inicio de la segunda década. Entonces, esos elementos de esa complejidad, de ese mundo que no está claro si es multipolar, si es bipolar, con nuevos actores, eso nos marcó en el momento que llega la pandemia. Y hay que tomarlo en consideración cuando hagamos un análisis retrospectivo e histórico. En segundo lugar, todo el mundo sabe las medidas, los cierres de aeropuertos, los cierres de economía, los desplazamientos, el redireccionamiento del gasto público que tuvieron que hacer todos nuestros países, dejando de atender parte de los planes de gastos para dirigirlos a la salud. Todo eso ha tenido un impacto. Todo eso ha marcado lo que es los desafíos del Caribe en esta pospandemia. Hay otro elemento que me gustaría destacar y que quisiera hacerlos así a grandes trazos. El Caribe solamente tiene el 8% de la población mundial. Sin embargo, el Caribe aportó el 15% del total de las muertes producto de la pandemia del COVID. O sea, con esa población tan pequeña, sin embargo, el número de muertes en América Latina y el Caribe
fue significativamente más grande que en otros países y en otras regiones, que es otro elemento a considerar. Y profundizando, ya lo decía el doctor Martínez, todo lo que es el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, que no surge en el 2020, sino que se profundiza. Él lo decía muy claro. Cuando llegamos a 2017, ya estamos en crisis económica. Cuando llegamos a ese bienio 17-19, ya teníamos una crisis económica instalada. Y entonces lo que hace el COVID es que profundiza esa crisis económica. El COVID-19 llega a un momento de crisis de los mecanismos multilaterales. Y esto es una cosa que no se ha estudiado profundamente y a los que habrá que volver. ¿Qué significa eso? El COVID-19 encontró las Naciones Unidas en su peor momento de la historia. Si ustedes recuerdan, porque todos vivimos el COVID-19 y todos vivimos la pandemia, la reacción de la Organización Mundial de la Salud fue tarde con respecto al avance de los procesos y a las decisiones que los países tenían que estar tomando, en algunos casos de manera improvisada, fortuita, porque no, lo cierto es que no estábamos preparados para una crisis sanitaria, económica, poblacional de tal magnitud. Nadie nos leyó la cartilla de cómo se manejaba la crisis y tuvimos que aprender, acuérdense de toda la tensión que hubo por las vacunas y hasta aviones que fueron paralizados en aeropuertos intermedios y le confiscaron las vacunas que venían de la China. O sea que todas esas tensiones y todas esas contradicciones se vivieron. No voy a hablar, el Caribe tuvo, y lo decía el doctor Martínez Porras, por eso no voy a repetir, que tomar muchísimas medidas para poder enfrentar aquellos de los planes flexibles, de los subsidios, de darle a los trabajadores una parte del sueldo y que el sector privado le diera otra parte. Todo eso fueron medidas tomadas en el fragor de la crisis sanitaria, pero señores, había que buscar ese dinero. Y como bien se decía, esas medidas que se tomaron para mantener la economía subsistiendo, significa economía de subsistencia, que la gente comiera, nada más, y que la gente pudiera acceder en una crisis, o sea, en la sobrevivencia, el Caribe lo vivió. Pero ¿qué generó eso? Y él lo decía de manera particular, una gran deuda externa. En base a préstamos con los organismos financieros, en base a préstamos con los organismos bilaterales. O sea que a 4 años de la pandemia, nosotros lo que vivimos en América Latina es el rezago y las consecuencias del dinero que hubo que buscar en la región vía endeudamiento para poder responder a una economía, no vamos a decir de guerra, porque no había guerra, pero es una crisis humanitaria de envergadura. Yo no voy a hablar sobre esto, pero sí quiero destacar 2 impactos previsibles para el Caribe, que el doctor lo manejó de manera muy interesante. Una de las primeras preguntas que nosotros nos hacíamos en el Caribe, como población del Caribe, era, siendo un país dependiente del exterior, siendo un país que importamos casi todo del exterior, en la medida en que se cerraron los aeropuertos, en la medida en que se cerraron los puertos marítimos, ¿cómo íbamos a lograr, cómo se iba a saldar el tema del comercio? Y por eso era una de las grandes preocupaciones. La otra preocupación importante fue las remesas. Y aquí quiero hablar de lecciones aprendidas. Ustedes recuerdan que de la misma manera que se paralizó todo el Caribe, también los países centrales, como le llamamos, se pararon. Estados Unidos se paró. Y Estados Unidos, y la pregunta era, ¿dónde entonces cómo van a subsistir los dominicanos que están fundamentalmente trabajando en el área de comercio y servicios? Los hoteles, los restaurantes, o sea, los supermercados. Y paradójicamente, una de las grandes lecciones que tuvo el COVID-19 es cómo esa población migrante se volcó hacia la región. Y en vez de reducir los ingresos a que le enviaban a sus familiares vía las remesas, lo incrementaron.
El análisis que hacía el del Banco Central en ese momento, Valdés Albizu, era el siguiente. La gente, nuestra diáspora, aprovechó los planes económicos de subsistencia que le dieron en los países donde estaban, en España, en Italia, en Estados Unidos, para mandárselo a su gente, desarrollando una gran solidaridad cooperativa. Es una de las lecciones del COVID. Una de las lecciones marcadas que luego de unos años tendremos que significar. Pero la otra lección del COVID fue que por qué en los países de Centroamérica y el Caribe, y lo decía el doctor Martínez de pasada, reaccionaron de mejor manera frente a las medidas del COVID. O sea, mientras otros países, incluso países de mayor desarrollo relativo, tuvieron lentitud en la respuesta frente al COVID, los países del Caribe y los países de Centroamérica movilizaron a las poblaciones civiles, movilizaron a los grupos organizados, movilizaron a la sociedad civil para dar respuesta al COVID. Y aquí que tengo la embajadora Van der Horst, no puedo dejar de mencionar que uno de los elementos importantes para desarrollar la estrategia de reacción y de respuesta frente al COVID fueron las redes sociales vinculadas a desastres naturales, tanto en Centroamérica como en el Caribe. O sea, esas estructuras que ya existían fueron las que fueron movilizadas y esas estructuras fueron las que fueron, digamos así, puestas en acción para que la población respondiera de una manera organizada. Ahora bien, la pregunta es, era una reflexión que nos hacíamos en ese momento, ¿en qué medida el COVID-19 y la pandemia del COVID, con todas sus consecuencias, puede generar un tipo de integración diferente? Puede generar, lo decían algunos de los panelistas, pueden generar en la región una integración más cooperativa. Pueden generar en la región del Caribe insular una cooperación más solidaria. O sea, nos hemos quedado en la crisis, nos quedamos en el pasado, nos quedamos en ese momento y a partir de superar la crisis que en República Dominicana comenzó a finales de 2021, pero que en las otras islas se dio a mediados de 2022, volvimos a la situación anterior, a una situación de total aislamiento, a una situación de total indiferencia, en vez de aprovechar la crisis de la pandemia para generar algo que el Caribe lo ha implementado, que es lo que se llama un multilateralismo más funcional, lo decía el doctor, él lo repetía, más cooperativo. Es decir, en Centroamérica se habló, pero señores, para enfrentar la crisis, ¿qué necesitamos? Medicamentos baratos, porque el aumento de los precios de los medicamentos se había disparado. Entonces, vamos a hacer compras conjuntas. Vamos a hacer compras conjuntas los miembros del SICA o los miembros del CARICOM para que nos salgan más baratos. Todas esas ideas interesantes de una integración diferente no han pasado del discurso. Este es un tema que da para más. Yo lo voy a dejar aquí porque no quiero violentar su presencia y su tiempo, pero yo creo que son áreas que tanto los grupos intelectuales, los grupos profesionales pueden seguir trabajando en el futuro próximo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación de nuestro conferencista invitado, de nuestros comentaristas, incluyendo la doctora vicerrectora académica Alejandra Liriano, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Pasen feliz resto del día.